Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Ignacio Medina, soy el líder del equipo de estrategias de ahorro e inversión en protección. En esta oportunidad y dándole cumplimiento a la oferta que les hemos dado de estarlos acompañando, hablando del desempeño de las diferentes alternativas inmobiliarias, hoy nos acompaña Fuad Velasco, él es socio de Nexus Capital Partners y vamos a hablar con Fuad a lo largo de este espacio de cómo ha venido evolucionando el fondo, el compartimiento del fondo en el cual invierte la alternativa inmobiliaria Protección 1, qué ha venido sucediendo en términos de vacancia, de la ocupación de los activos, cómo se está moviendo el portafolio, expectativas sobre todo muy importante hacia el año 2022 y posterior, cómo ha venido evolucionando y muy importante también conocer de Fuad qué riesgos vemos en el panorama y bueno, iremos conversando a lo largo de esta charla para que nos vayamos con la idea de qué está pasando y qué podemos esperar en un futuro cercano. Entonces, Fuad, le doy la bienvenida en nombre de Protección para que entonces hablemos un poco de qué ha venido sucediendo y cuáles son las expectativas y su mirada del sector inmobiliario y de la alternativa, pues, o del fondo en el cual invierte Alternativa Protección 1. Así que bienvenido y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, por la invitación, a todo el equipo y a los inversionistas que nos acompañan por estar pues, en este espacio de seguimiento. Bien, ya entro pues a hacerles una breve presentación de cómo vamos. Por favor, Ignacio, cualquier pregunta y eso me cuentan, pero vamos resolviéndolas. Pero en términos generales, quiero hacer una introducción general antes de entrar en los números y la presentación, que es muy breve de todas maneras. Para contarles pues que a pesar de que esto el año pasado, pues en abril, mayo, cuando entra el COVID, pues sin duda fue un momento muy duro en este portafolio que vale hoy en día del orden de 200.000 millones de pesos, que está partido en 9 activos distintos, pues tuvimos momentos de preocupación donde buena parte de esos 100 y pico de arrendatarios pues entraron en ese momento que no querían pagar renta, a renegociar. Y yo resumiría todo que el año pasado logramos, como ya les contamos la vez pasada, pues refinanciar un poco las primeras cuotas de la deuda, renegociar con los arrendatarios. Ahora van a ver el acumulado del año pasado, cómo vamos, pero en términos generales logramos sortar eso bastante bien. Van a ver que la rentabilidad pues obviamente se vio afectada en algo, pero sigue siendo bastante buena. El impacto en los ingresos se dio, pero ha sido menor. Entonces, en términos generales, es una situación que ha evolucionado favorablemente y es lo que les quiero compartir y mostrar. Pasemos, por favor, a la primera diapositiva. Bien. En esta voy a mostrar las cifras del fondo en términos generales, cómo vamos y yo se las voy explicando. Parémonos primero al lado izquierdo, en los cuadros del lado izquierdo. Este es un fondo, como les digo, la inversión original, les recuerdo, la inversión de todos en el fondo fueron 80.800 millones de pesos. De esos 80.800 millones de pesos, hoy, digamos, el fondo vale 109.000 millones de pesos, pero hemos distribuido 18.000, o sea, en caja hemos distribuido 18.000 sobre los 80.000 que se invirtieron y el valor invertido de esos 80.000 vale hoy 109.000 millones de pesos. Entonces, si miramos el valor de los 80.800, sumándole las distribuciones, el valor a hoy, sumando las distribuciones, es un valor de 127.000 millones de pesos. Entonces, en términos generales vamos bastante bien y hemos distribuido del orden de un 22,5% del capital invertido. Solo este año, la caja repartida, pues con lo que se ha repartido, incluido lo de diciembre. Y yo aquí aclaro algo. Acuérdense que nosotros como fondo, como gestor, repartimos esa a nuestro inversionista que es Protección, que a veces no cuadra exactamente pues, los momentos de las reparticiones y demás, pero como fondo, la repartición de caja anual sobre el monto invertido es del orden de 5,32% para este año 2021. Entonces, pues, a pesar de lo sucedido bastante bien. Si ustedes miran a la derecha, esas barras, ese gráfico de barras, lo que eso indica es la TIR, pues la tasa interna de retorno del compartimento, que si bien antes de la crisis venía arriba del 9%, estábamos en niveles de 9,26%, pues se nos golpeó
pero en su nivel más bajo acumulado pues fue 8,04 y hoy en día está otra vez pues digamos en una senda ascendente en un 8,36 de tasa efectiva anual. Para entender cuánto de eso es valorización y cuánto es flujo, lo ven en los colores de la barra. Digamos, si miramos a octubre de 2021, de esa rentabilidad, casi el 56% corresponde a la valorización y del orden del 44% al flujo. Esto es un fondo de renta, pero les recuerdo que es un fondo de renta cuya estrategia era un apalancamiento alto, entonces el componente de valorización siempre iba a ser alto porque invertimos originalmente casi un 60% de deuda del portafolio, que ya hoy va pues como en 50, en unas condiciones de pago bullet al final, cosa que es lo que se valoriza y nos ha favorecido mucho. Ahora lo van a ver las tasas de interés bajas, digamos, del año pasado acá, porque nos ha permitido generar pues unas rentabilidades basadas en la valorización mayores. En la tabla, en los cuadritos de abajo a la derecha, vemos la rentabilidad del valor de unidad a nivel de la fiduciaria, no a nivel de la alternativa cerrada en protección. Entonces, si miramos basado en valor de unidad, desde el inicio del fondo, esa rentabilidad anual es del 6,11, año corrido de 9,6, el último mes 12,2, últimos 3 meses 9,7, 6 meses 11,3 y el último año 7,7. Entonces, ahí vamos, digamos, bien dentro de los rangos de rentabilidad objetivo, en la parte baja, obviamente, pues a raíz de lo que nos pasó el año pasado, pero todavía dentro de los rangos bajos y ya con mejoría en rentabilidad. Si uno mira un indicador que es importante, el que dice TVPI, que eso en inglés, pues traduce básicamente el total del portafolio entre lo que invirtieron, lo que vale el portafolio hoy y lo que se ha pagado en distribuciones. Entonces tenemos un indicador de 1,57 veces. Esos son los 127.000 millones sobre lo invertido, que fueron 80.000, nos da el 1,57. Entonces, si todo sale bien y vendemos en lo que los evaluadores externos han evaluado el portafolio, pues digamos, esto es lo que se debería lograr a hoy con un corte pues a hoy. Entonces, esto es los indicadores de rentabilidad. Pasemos a la siguiente y les comienzo a explicar más del portafolio. Sí, Nacho. Una pregunta ahorita en la diapositiva anterior, cuando hablaba de lo que ha favorecido un entorno de tasas bajas. Y pues es claro que nosotros, pues en Colombia las tasas llegaron al 1,75, pero ya estamos viendo un ajuste en la política monetaria del Banco de la República, y donde seguramente en 2022 esta tasa que está al 1,75 este año seguramente se va a ubicar más hacia el lado del 4,5, tal vez inclusive un poco más arriba, dependiendo de lo que pase con inflación. Este cambio en las tasas de interés, este ajuste, ¿cómo puede impactar estos números que hasta ahora pues hemos visto han sido favorables, donde el apalancamiento es importante y unas tasas bajas, cuando uno está apalancado, pues digamos que es como un impulso al retorno, pero si estas tasas empiezan a subir en los próximos años, por lo menos del 2022, las tasas suban, ¿cómo ustedes ven que puede impactar esto al retorno final del portafolio? Claro, no, muy buena pregunta y ahorita vemos el gráfico más adelante mejor, pero ahí les explico. Cuando lanzamos el fondo, digamos, está basado en ese spread, digamos, entre la rentabilidad que buscábamos del orden del 9% contra el costo financiero, porque acuérdense que solo pagamos intereses porque el pago del bullet al final, esa amortización de ese capital se hace con la venta de los inmuebles. Entonces, lo que tenemos es un costo financiero de intereses contra la TIR, pues, que nos esté dando esto. Cuando arrancó y se lanzó la estrategia, había un spread amplio, digamos, parecido al actual, pero bien amplio, que se apretó, porque acuérdense que hace 3, 4 años tuvimos tasas bien altas, pero todavía seguía siendo favorable esa diferencia. Teníamos ahí, digamos, un spread, a pesar de que habían subido las tasas, y con la bajada, pues, obviamente el spread ha sido bien amplio. Ahora comienza la tendencia al alza. Seguimos pues rentando al 8 y pico, pues tenemos un spread amplio, pero que la tendencia sí es a que vuelva a achicarse. Entonces, eso, sumado al hecho de que la promesa de inversión, a pesar de que el fondo era 12 años, era hacer un éxito en el año 7, 8, si no había una crisis en ese momento, la crisis fue antes, el portafolio, la mayoría de los activos ya están maduros, hay un par que tenemos que mejorar vacancias, ahora lo vemos, pero en términos generales, esa es la razón por la que nosotros creemos que hacia el 2022
puede ser ya un buen año para comenzar a hacer la venta parcial o total del portafolio, que es la mezcla entre activos maduros con tasas de interés al alza. Pero siempre hemos tenido un spread, solo que los últimos 2 años fue grandísimo, nos ayudó muchísimo. Perfecto. Bien, pasemos a la que sigue. Aquí vemos, pues a mano derecha está básicamente la valoración, los activos que tenemos uno por uno y cuánto valen, cuánto pesan. Ahí ustedes ven pues que realmente hay 4 o 5 mucho más grandes que los demás, particularmente las inversiones en los centros comerciales Bazar, Alsacia y Titán, seguidas del centro de distribución y el centro comercial Terranova. Eso es como cuánto pesa cada uno en valor. Pero si miran a la izquierda, vemos qué ha sucedido con el valor del portafolio. La primera línea de abajo hacia arriba, la azul oscura, pues a inicios del 2019, esa es la línea del 2019, el portafolio valía 189.000 millones y hacia diciembre del 2019 valía del orden de 196.000, ahí tuvo una valorización. Luego en el 2020, que es la curva de la mitad, la azul clarita, pues ahí es el año de la crisis, arranca en 196 y va subiendo, pues, y estas valoraciones, ¿por qué se van subiendo? Porque básicamente son, los avalúos los hacen basados en los flujos de caja de los arriendos, pero pues cuando sucede la crisis que sucede y comenzamos a tener avalúos hacia mitad de año y hacia el final del año, pues de ese pico en mayo de 199.000 terminamos al final por allá en 197 en diciembre. Y ahí es donde arranca la línea roja, que es el 2021, que ya ha sido un año de valorización. Y esto, pues lo importante es que ustedes entiendan, estos son avalúos hechos por Logan Valuation, el evaluador externo, no es Nexus, y que obviamente pues han castigado los problemas, y ese castigo lo sufrimos en el 2020. Sin embargo, hay activos que no sufrieron ese castigo porque seguían bien los arriendos, la cartera, etcétera. Entonces, la mezcla de activos con problemas a activos sin problemas, pues nos dio un año 2020 difícil, que terminamos más o menos donde arrancó enero, pero un 2021 que ya nuevamente sigue la senda, digamos, ascendente y con valoraciones de portafolio total ya por encima de 200.000 millones. Obviamente de manera individual hay activos que han bajado y otros que han subido, pero el agregado nos da estos resultados. Pasemos por favor a la que sigue. Muy bien. No, obviamente no hemos estado exentos de problemas de vacancia, lo que pasa es que han sido menores y controlados y ahora les cuento en ingreso eso cómo nos ha afectado. Pero para que entendamos esto, la línea roja, aquí estamos desde enero del 20 a noviembre del 21. La línea roja es la vacancia de equilibrio sobre la cual nosotros proyectamos y modelamos este negocio de este fondo y es, o sea, ningún portafolio inmobiliario normalmente uno tiene 0 vacancia, pero siempre procuramos tenerla en 5% o menos. Entonces, y ahí estuvimos por varios años. Al inicio del 20, pues estábamos un poquito arriba, pero no demasiado, con un 7.6. Perdón, les explico. La línea azul oscura, que está justo arriba de la roja, es la vacancia promedio de todo el portafolio. Y luego tenemos por tipo de activo inmobiliario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la que está abajo, pegada pues al eje X de abajo con unos triangulitos, es oficinas. Ahí mismo va la de bodegas. Y arriba la que tiene la gris clarita que tiene unos cuadritos, esa es comercio. Entonces, realmente todo el tiempo, hasta agosto del 21, todo el problema había sido comercio siempre, pues por toda la vacancia, porque oficinas y bodegas habían estado en 0 vacancia. Bodegas sigue en 0 vacancia, tenemos un centro de distribución de D1 en Cali, en Jumbo, eso sigue en 0. Lo que pasó en agosto del 21, que ustedes ven ahí, es unas oficinas que nos devolvieron. Entonces, a pesar de que en el 20 no sufrimos, por esa razón se acabó el contrato y sí aprovecharon trastearse la multinacional que había ahí, ahora les cuento un poco más de eso, pero sí aprovechó trastearse a algún sitio que les dieron mucho más barato y se nos genera esa vacancia de oficinas. Pero si nos devolvemos a la de comercio, esa es donde se concentró todo el problema a lo largo del 2020, que era una vacancia en comercio que estaba en el 11-12, llegó a subir casi al 17%, y esa vacancia la hemos logrado bajar, qué pena, nos devolvemos, la hemos logrado bajar bastante. Si miran a noviembre, está en 10.5. Entonces, esa vacancia de comercio ya inclusive está en un nivel más bajo que lo que estaba a inicios del 20, antes de la pandemia. Solo que nos salió lo de las oficinas, que estamos en proceso de colocación. Fue ahorita, pues, en septiembre que arrancó pues, esa vacancia. Eso nos termina subiendo la vacancia promedio
que la vacancia promedio de todo el portafolio, que en su peor momento en la pandemia nos subió a 10,5 y que ya la llevábamos en 8%, pues se nos volvió a subir casi a 17 y ya la llevamos en 11,78. Entonces ahí vamos y estamos pues trabajando temas ya gruesos donde esto debería bajar, todavía no al 5, pero sí deberíamos estar cercanos pues pronto con las cosas que están trabajando, ojalá de llegar a los niveles de 8 o 9% en que estábamos, digamos, hacia el inicio del año. Esto pues en cuanto a esa vacancia. Si pasamos a la siguiente. Antes de avanzar, estos niveles de vacancia que nos mostraban en la diapositiva anterior, si miráramos más atrás del 2020, ¿cómo venían? Es como para tener un marco de referencia, porque evidentemente digamos, la dinámica de vacancias antes de la pandemia era una, y después de la pandemia seguramente pues, uno no puede tampoco aspirar, y es lo que se me viene a mí a la cabeza es que uno no puede aspirar eventualmente a tener los mismos niveles de vacancia que tenía anteriormente, y sobre todo sectores de, no sé, de comercio, oficinas, de alguna manera, pues las cosas estructuralmente pueden estar cambiando, entonces son de las proyecciones hacia adelante deberían ser vistas con otra mirada. No sé si estoy en lo correcto, pero entender un poco cómo, pues después de la pandemia, es como, oiga, ya hay unas condiciones de juego distintas, por lo tanto, nuestra aspiración en términos de vacancia va a ser esta, pues aquí nos muestra que el 5% es el nivel objetivo, pero otra vez ese 5 sea difícil de conseguir dado los cambios que se están dando de manera estructural, o cómo ve la situación. Claro, Ignacio. No, a ver, estuvimos por varios años por debajo del 5, a niveles tal vez no se acuerdan, pero 2, 3%, y eso se debía, nosotros tenemos aquí 4, como lo vimos en el anterior, pues 4 portafolios de comercio grandes, y esos son paquetes, tenemos 2 centros comerciales de conveniencia pequeños, que tenemos el control de ellos, pues donde tenemos pues todos los locales, o en uno todos y en otro el 80%, y tenemos 2 paquetes en otros centros comerciales, pues que son Titán en Bogotá, 10 locales, y en Pereira, Victoria. Entonces, obviamente en comercio, cuando uno tiene un paquete de locales tan amplio, pues hay rotaciones. Alguna marca se va, otra entra, etcétera. Entonces, esa vacancia siempre ha estado concentrada, como les digo. Todo el tiempo la vacancia que hemos tenido ha sido de comercio hasta agosto del 21, que tuvimos la entrega de las oficinas de Kuehne Nagel. Pero ese comercio venía al 2-3% hasta el 2019, que se subió ya un poco más. Las rotaciones de comercio han sido, digamos, bastante buenas y razonables en 3 de los 4 activos de comercio. Titán Plaza es un centro comercial exitosísimo, ahí el problema ha sido de cartera, no de vacancia. Problemas que ahora les voy a contar pues, los principales problemas de arrendatarios que no pagan y que nos han generado problemas, pero ahí no ha habido problemas de vacancia. En Victoria nos ha ido muy bien también, con algunos con vacancia, pero en general rotaciones muy buenas. Y lo mismo en Bazar Alsacia. El problema se concentró en un centro comercial que era nuevo, de conveniencia, que tenemos en Chía, que se llama Terranova, que nosotros compramos pues como el 80% de los locales arrendados, y como se estaba consolidando y no fue muy bien manejado por el desarrollador en su momento, comenzamos a tener rotaciones de marcas que se iban, que nos dejaban vacancia, y eso se fue volviendo un problema peor, y se nos subió la vacancia. Y entonces todo este problema que vimos pasar de niveles muy bajos hacia ese 16% ha estado principalmente concentrado en un activo que es el Centro Comercial Terranova en Chía, al cual pues ya le estamos metiendo pues la ficha duro. No somos dueños del 100 del centro comercial, sí controlamos, pero también es una copropiedad que convive, el reglamento de propiedad horizontal convive con unos edificios de vivienda que hay ahí. Entonces, digamos, el manejo, lo controlamos algunas cosas, otras no, pero estamos metiéndole todo el esfuerzo, empeño, recursos para tratar pues de ya ocupar las áreas vacantes. Pues, pero esa es la explicación. Entonces, resumen, estuvimos varios años al 2-3%, a raíz de ese centro comercial Terranova, pues que se nos descuadró de como lo habíamos comprado, se nos subió mucho, y ya le estamos metiendo pues la ficha duro a esto. Yo les conté la vez pasada que adicionalmente a los esfuerzos de comercialización que tenemos en nuestro property manager y los operadores externos de nuestros centros comerciales, aquí contratamos ya una directora comercial de tiempo completo de Nexus, permanente, dedicada a comercializar estos espacios. Entonces, esa persona está metiendo en la ficha y se nota en comercio. Como les digo, pues ya vamos en 10,5, o sea, esos resultados se están dando, sino que preciso, Kuehne Nagel pues nos entregó unas oficinas, no llevamos nada, pues llevamos un par de meses colocándolas, y pues obviamente en esa zona
que es la zona cercana al aeropuerto, pues hay oferta, digamos, hay una oferta más amplia. Entonces, pues nos toca competir con más espacios, pero confiamos en que tenemos un edificio muy bueno, pues que pronto logremos colocar ese espacio. No es, yo les diría, no es un tema generalizado preocupante. Nosotros tenemos dos temas aquí en que enfocarnos. Este centro comercial Terranova, que ha sido el problema, y colocar este espacio de las oficinas. Sí, lo de Terranova tenemos ya temas andando y las oficinas pues tenemos también temas en negociación, pero colocando un par de locales grandes de Terranova y colocando esas oficinas se va a bajar sustancialmente la vacancia. Es así el tema. Muy bien. Perfecto. Pasemos a la siguiente, por favor. En la siguiente, lo que quiero explicar es esas vacancias, pues sumado a los temas de cartera, cómo se han traducido en la afectación de los ingresos del fondo, que es finalmente lo que nos afecta a la TIR y la repartición de caja a ustedes. Para que entiendan el gráfico, la línea roja, que va desde enero del 2020 a noviembre del 21, esa línea roja es la proyección de ingresos mensuales. O sea, son los ingresos que por arriendos debería recibir el fondo mensualmente según los contratos que tenemos firmados. Entonces, pues miren lo duro que fue de abril a junio, cuando, pues si se dan cuenta, ahí la mitad de los ingresos se impactaron. Ahí fue cuando nos tocó pues ir a Bancolombia, pedir que esas 3 cuotas nos las refinanciaron hasta 18 meses y las terminamos pagando en el mismo 2020, porque si ustedes se dan cuenta, logramos manejar la situación, renegociar rápido y volver inclusive a pisar ahí en agosto y luego posteriormente el último trimestre a pisar ya los niveles de ingreso que teníamos que tener mensualmente. Ustedes ven ahí picos, subidas y bajadas. Eso es a los problemas de cartera, gente que se enreda, no le paga a uno, logra uno negociar, recuperar. Entonces, para que entiendan el acumulado de lo que están viendo ahí, lo tengo escrito al lado izquierdo en los dos últimos bullets, los dos últimos parrafitos. Entonces, si miramos el año 2021, el impacto ha sido de 5% frente a lo proyectado. O sea, la proyección era cerrar en 14.986 y cerramos en 14.300 casi. O sea, recaudamos el 95% de lo que debíamos recaudar contractualmente en el año 2021. El 2020, que fue más duro, si sumamos entonces 20 y 21, o sea, si sumamos toda la crisis COVID, ¿cómo nos ha impactado frente a los contratos que teníamos? El impacto ha sido de 10% de los ingresos. Básicamente, debimos haber recaudado 30.500 y vamos a recaudar 27.500 millones de pesos. Ese impacto ha sido de ese orden del 10%, pues para que dimensionen las cifras. Obviamente hay temas de cartera que estamos pues, buscando recobrar con abogados. Para que entiendan, aquí hay problemas de cartera que tienen póliza y la póliza nos ha pagado, y otros que no tenían póliza o la póliza que teníamos no respondió bien y terminamos con problemas, digamos, peleando, demandando a los arrendatarios. Pasemos a la que sigue y les explico eso, porque esto básicamente hay un problema de cartera muy grande y ese es EPK, la marca de ropa de niños. Pues este tema de EPK que lo teníamos en el Andín, en el Titán, en el centro comercial Titán Plaza, ese señor Cherazzi, pues esta compañía básicamente no pagó arrendamientos por 2 años ni la administración. Es un problema de cartera que ustedes se dan cuenta ahí que es el 69% del problema de recaudo y cartera nuestro. Logramos algo muy importante, es que a raíz de que el señor se acogió pues a la ley de insolvencia, finalmente logramos, después de mucho tiempo, negociar con el abogado encargado del proceso de insolvencia que nos entregara el local, que era lo primero, 1, para parar pues, el desangre, y 2, para recolocar esa área que ya está recolocada pues, a una muy buena marca, a 7-7, eso ya una marca de ropa, está recolocada, entonces ahí hacia adelante se para el problema y se soluciona, y estamos ahora buscando el plan de pagos, a ver cómo y en qué tiempo logramos recuperar esos 1.335 millones, y ahí pues ya han sido muy demorados, la verdad, dentro de la ley de insolvencia no es que tengamos muchas garras pues para lograr cobrar eso muy bien, por eso hay que negociar un plan de pagos, y es lo que estamos en proceso de hacer, pero pues el abogado se ha demorado en presentar eso, pero digamos que ahí es difícil pues forzar o presionar algo más allá de eso. Pero por lo menos, como les digo, se para el desangre, ya se alquila, se entra a trabajar de esa manera. ¿Ahí qué pasó en su momento? Pues teníamos en el 2019, cuando inició el problema, a inicios, teníamos una póliza
esa póliza solo pagó pues un par de meses, después dejó de pagar, argumentando pues excusa. La póliza tampoco era por 3 años, pues era una póliza de 1 año, pero debió haber pagado más meses, entonces también tenemos demandada a la aseguradora buscando el recobro de los meses que le faltaban a esa póliza. Entonces ese es el principal problema de cartera, con 69% de la plata que se debe. ¿Ibas a decir algo, Nacho? No, es que tenía aquí el micrófono, lo abrí, simplemente tranquilo, adelante. Ah, bueno, perfecto. El segundo tema en tamaño realmente es Sopas de Mamá y Postres de la Abuela, que es otro local en Titán Plaza. Afortunadamente, ese tenemos una póliza de arrendamiento con Sura, que es por 3 años, entonces el problema pues lo ha tenido Sura, porque a nosotros Sura pues nos ha pagado, pero con el abogado de Sura ya logramos también la restitución, pues la orden de desalojo, digamos una acción judicial policiva que está para este mes de diciembre, para la próxima semana, para desalojo. O sea, si la acatan y la cumplen, Sopas y Postres tiene que entregar ese local y tiene que salirse de ahí, porque pues ya hay una orden de un juez que le dice a la policía desaloje. Esperamos que así sea y suceda. Lo que pasa es que esta gente está enredando, ahora metió demandas, o sea, las personas empleadas han demandado a nuestra fiduciaria Fioccidente y a Nexus, dizque por el derecho al trabajo y la vida, cuando nosotros no somos el empleador de ellos. Sencillamente es un arrendatario que ha incumplido y que ya un juez le dijo entregue el local porque está incumplido. Como les digo, ustedes no ven ahí ningún impacto, ni hay ninguna provisión ni nada, porque Sura nos ha pagado, pero pues la idea es que la acción judicial y policiva se cumpla la otra semana, porque ahí tenemos un contrato muy bueno ya listo con Home Burgers, que va a tomar esa área a un canon inclusive mayor al que traía Sopas. Entonces esperamos que eso se dé, a pesar de que financieramente no nos ha impactado, porque tendríamos un buen arrendatario, un buen inquilino con un mejor contrato. Y el que sigue, el tercer problema, digamos que sigue, que es con Muebles y Accesorios. Es un local grande que tiene Muebles y Accesorios, que es esta marca pues, de muebles, que tenemos en el centro comercial de Chía, en Terranova, que también se ha enredado a raíz de la crisis, se enredó y pues no nos ha pagado juiciosamente, ha pretendido unos descuentos gigantescos, pues de que el contrato ya se vuelva la mitad del canon de lo que era, cosa que no le hemos aceptado. Entonces, ellos se encuentran también en ley de insolvencia, pero en este caso ya les metimos las demandas y si no solucionan pronto, se les puede enredar la compañía, se les puede ir a liquidación porque es un activo operativo que tienen que pagar el canon. Entonces, nosotros confiamos que esos 350 millones ellos sí terminen haciendo algo muy pronto para pagar y recuperar esto, que es el 18% pues, de nuestra cartera, teniendo en cuenta que si no lo hacen, ponen en riesgo toda su ley de insolvencia y su compañía. Entonces, ahí estamos ejerciendo en los intereses de ustedes, nuestros inversionistas, pues todas las acciones judiciales para tratar de recuperar esos recursos y ya sea recuperar el local o que esta gente se ponga al día y siga pagando lo que debe pagar. El resto está muy atomizado, no entro en detalle porque el resto pesa 13%, son cosas ya más pequeñas. Y nosotros tenemos una política de provisión de cartera, pues para que lo entiendan, esa política de provisión de cartera es un modelo que nos montó pues una de las firmas de contabilidad, de revisoría y consultoría de las Big Four, que lo que hace es, dependiendo de la cartera y el tiempo y unos modelos estadísticos, calculan cuánto hay que provisionar. Entonces, hoy en día tenemos una provisión cercana a los 900 millones de pesos, que es pues casi la mitad de lo que es el tema de cartera, que ya está impactando los estados financieros, impactando el valor de unidad. O sea, si eso no se recupera, ya está la mitad de esta cartera, digamos, metida en las rentabilidades que les mostré. Muy bien. No sé si ahí no hay pregunta, sigo. Dale, Ignacio. No, hay una pregunta, Fuad, que nos hace un cliente. Permítame un momento, por favor. Cliente Carlos Córdoba, hablando un poco del portafolio. ¿Qué porcentaje del portafolio está invertido en bodegas y centros de distribución? Perfecto. Tenemos si nos devolvemos, por favor, si me ayudan con la presentación, al PAI, hacemos aquí el cálculo a la torta redonda. Les digo, es un solo activo, el rojo de abajo, el vino tinto que dice CEDIS, Centro de Distribución, es el centro de distribución de Cova, de la marca D1 en Jumbo, o sea, de ahí distribuyen todos los D1 de Cali, y el valor, según Avalúos, es 30.000 de un portafolio de 203.000. Entonces, tenemos un activo
que pesa casi el 15% del portafolio. ¿Ok? Perfecto. Y pues no tenemos ningún problema, nunca han dejado de pagar, eso opera muy bien, es su centro de distribución, ha fluido muy bien. Pasemos a la que íbamos, por favor, gracias. Listo, una más. Bien, esta ya es la última y abro pues, Ignacio, a todas las preguntas que tengan. Esto es lo que expliqué ahora, y bueno, aquí no tenía la curva que les comenté, pues, que pensé que la tenía en esta presentación, pero básicamente hoy en día tenemos un spread bastante grande, pues como de 400, 500 básicos entre la rentabilidad del portafolio y las tasas actuales nuestras de costo pues, de intereses, que comienzan a subir ya, pero todavía pues sigue con ese spread, pero tendencia alcista. Por eso es que consideramos que este año sin duda, si ustedes miran ahí, les recuerdo cómo es el cronograma de este fondo. El fondo está a 12 años, pero la razón por la que lo hicimos a 12 años es porque los leasing que tomamos de apalancamiento eran a 10 años y el periodo de inversiones del fondo era a 2 años, entonces podían haber leasings hacia el final a 10 años, entonces como para asegurar el riesgo de repago se dejó a 12 años, pero siempre cuando hicimos los levantamientos, las vueltas por el país con todos ustedes los inversionistas, se habló de que idealmente buscaríamos una desinversión iniciando año 7, año 8. Entonces, si ustedes miran abajo, estamos, inicio de operaciones marzo de 2015, si miramos ese periodo de inversión pues terminó 2 años y medio después porque pedimos una prórroga, pero digamos más o menos 2 años y medio después. Hemos estado en lo que ven arriba que se llama periodo de inversión, pues desde inicio, mediados del 17 a la fecha. Ahí pues nos coge en ese periodo de inversión, obviamente nos coge la crisis del COVID, la crisis de los paros, que también fue muy duro y cerraron pues centros comerciales, varias ciudades, etcétera. Pero ya entramos en el inicio de ese periodo de desinversión, pues que inicia en el 2022 y podría irse pues varios años más, pero la meta nuestra, y particularmente hay activos que individualmente están bien maduros, entonces si se hacen ventas individuales versus una venta completa de todo el portafolio a la vez, hay activos que sin duda ya están listos para hacer la venta en el 2022, digamos a muy buenos precios. Entonces, estamos en eso, es lo que pueden esperar ustedes, y es que en el año 2022 comience, digamos, un proceso de venta del portafolio para comenzar a hacer retornos de capital a ustedes. Nos toca, acuérdense que aquí la mitad del portafolio es deuda, entonces nos toca ver con el banco si toca pagar todo primero al banco y después ya la entrega a los inversionistas, o si se logra con ellos algo pues parejo, lo que sea, pero tenemos que ya comenzar a aprovechar activos que están muy bien, muy maduros, como son Titán Plaza, Bazar Alsacia, el centro de distribución de D1. O sea, hay varios activos que realmente están bien, están arrendados, están colocados y se pueden vender bien. Eso es lo que les diría, y yo ahí termino pues la presentación. Como les digo, no hemos sido ajenos a lo duro que fue esto el año pasado, con coletazos este año, como fue la entrega de las oficinas de Kühne Nagel, donde sencillamente Kühne Nagel es una multinacional de logística, de transporte muy grande, que no es que esté sufriendo ni tenga problemas ni se haya quebrado, sino que aprovechó y se trasteó algunas oficinas que seguramente le ofrecieron bien barato a alguien que tenía vacancia, y sufrimos ese coletazo, pero pues confiamos en que la recoloquemos pronto. Pero a pesar de todo eso, vamos bastante bien en rentabilidad, impactados, pero bastante bien, y con una vacancia pues que ya viene en descenso, como les mostraba, una cartera pues que tenemos ya como más controlada y que estamos con las demandas y los procesos pues tratando de recobrar. Con eso terminaría yo, Ignacio, y abro si hay más preguntas, los que tengan. Fuad, muchas gracias. Antes de cerrar y recordarles a los clientes que están conectados que nos pueden hacer las preguntas, en la diapositiva del cronograma, si la podemos proyectar, cuando estamos hablando del periodo de desinversión, usted resalta, no, la que está mostrando en la presentación de Fuad, por favor. Cuando muestra el periodo de desinversión, usted resalta elecciones presidenciales. Y es que, pues todos sabemos que obviamente el primer semestre del año entrante va a haber incertidumbre, y no, digamos aquí claramente no vamos a hablar de política,
pero es evidente que cuando estamos previos a unas elecciones presidenciales, el ánimo de hacer negocios tal vez disminuya. Entonces, tal vez ese periodo de desinversión que usted bien mencionaba que puede empezarse a dar el año entrante, dado que hay unos activos en el portafolio que ya están maduros, puede que la primera mitad del año no sea el mejor momento. Y tal vez una vez tengamos un poco más de claridad en ese sentido, sí pensar en desinvertir. O por el contrario, ustedes ven que a pesar de que se den elecciones presidenciales, pues podemos, o el fondo puede salir a materializar las inversiones o activos que consideren necesarios. Bien, no, la pregunta, Juan Ignacio, es muy buena. ¿Por qué lo marcamos? Porque sin duda, pues, ustedes son expertos en inversiones, pero sin duda, esos, sobre todo 6 meses antes de una elección en cualquier país, y más que todo en nuestros países latinoamericanos, que son como tan volátiles en eso, genera incertidumbre. Más aún, pues, cuando van a veces punteando candidatos que generan esa preocupación e incertidumbre desde el punto de vista de inversión, capital, etcétera. Entonces, por eso lo marcamos. Pero habiendo dicho, pues, porque no somos ajenos a eso, pero habiendo dicho eso, habiendo dicho que se marca para saber que ahí hay unos momentos de volatilidad y dificultad, también depende de a quién se le venda. Estos son activos que los primeros compradores usuales son colegas nuestros, son fondos inmobiliarios a los cuales les interesa, así como nosotros en otros fondos distintos a este que estamos comprando, y somos fondos fondeados por locales, en mucho caso institucional local, pues que fondos de pensiones como ustedes, aseguradoras, etcétera, pues que aquí seguimos y aquí seguiremos, o sea, no, independientemente de lo que pase en política, pues le creemos al país y aquí vamos a seguir. Entonces, no por eso vamos a parar un fondo o a dejar de invertir. Entonces, esos fondos, pues probablemente ahí seguirán. Y si uno, y como todo, nosotros no estamos nunca obligados a vender. Yo puedo lanzar un proceso y si no me dan lo que vale el inmueble, a lo que lo tengo evaluado, a lo que creo que vale, porque le están metiendo una tasa de descuento muy alta por una incertidumbre electoral, pues no vendemos y nos esperamos. Pero creemos que para esos vendedores usuales, que son los que probablemente más le interesen estos activos, no vayan a parar ni vayan a castigar, digamos, una compra de estas. Hay otros factores, no van a entrar en detalles, pero otros factores de mercado de algunos de los inversionistas, de liquidez en el mercado, etcétera, que les pueda dificultar sus fondeos. Hay otros que si se fondean con persona natural, esa persona natural pues sí pueda parar ese fondeo hasta que se despeje la incertidumbre electoral. Lo que pasa es que, por otro lado, depende cómo salgan las elecciones, puede ser peor después de elecciones también. Ese miedo, si se materializa, pues puede ser peor después de elecciones. Si no se materializa, pues puede ser mejor. Entonces, en síntesis, yo sí esperaría lanzar el proceso, ya sea por algunos activos, si no es por todos, por lo menos sí por los más maduros, en el primer semestre, con la claridad de que si no se logra lo que queremos, pues no se hace. Y yo, la verdad, más que por el tema electoral, la decisión de lanzar o no va a depender de cómo veamos el fondeo de esos vehículos que están en el mercado, pues que si no tienen el fondeo, como están algunos sufriéndolo ahora, pues ahí sí sería mejor esperar. Eso es lo que yo diría, más allá que el tema electoral, pero pues es un tema que hay que monitorear, sin duda, y que genera incertidumbre. Juan, gracias. Le quiero pedir el favor a la producción si me permite la diapositiva, el desempeño de la alternativa cerrada, donde evidentemente hemos visto un comportamiento favorable desde el inicio, cuando vemos la rentabilidad acumulada desde que se estructuró el 6.40%, esto ya es neto de comisión, y donde evidentemente pues vemos de alguna forma desde el año 2020 que ha habido un bache, digámoslo así, pero completamente explicado por lo que ya Fuad nos ha explicado en esta charla. Y digamos con mensajes claves, y Fuad pues me podría complementar, es que hemos visto una dinámica favorable donde obviamente hay algunos temas respecto a ingresos, vacancia, por todo lo que ya sabemos que ha sucedido, unos temas de cartera que también han tenido un impacto y en los que se está trabajando para poder de alguna manera normalizar estas situaciones, pero también queda la tranquilidad de que, digamos, bajo la administración se ha tenido un manejo, digamos, profesional y todo el tema del que hablamos inclusive al comienzo de la comercialización de este producto. Me acuerdo mucho
nos preguntaban por los riesgos y uno de los riesgos era pues, que los arrendatarios no pagaran, pero para eso estaban las pólizas, las provisiones, entre otras. Por lo tanto, de alguna manera, los riesgos se han materializado, algunos de ellos, pero digamos que la gestión ha permitido sobrellevarlos de manera adecuada y seguramente ya iniciando 2022 podamos iniciar o pueda el fondo iniciar esta desinversión. Esto muy en línea con lo que se habló desde un inicio y esto obviamente pues, estará supeditado de las condiciones económicas, de qué esté pasando en el entorno internacional y el entorno local. Y digo el entorno internacional porque finalmente lo que pasa afuera también de alguna manera nos afecta a nosotros. Yo no tengo más comentarios y no veo más preguntas por parte de nuestros clientes. Aquí la invitación es que sigamos estando en contacto y esto lo hablo pensando en los clientes nuestros inversionistas de la alternativa. Nosotros seguimos trabajando de la mano del equipo de Nexus para poder tener espacios como estos, mantenerlos informados, darles actualizaciones, hacerles actualizaciones cuando lo consideremos necesario. Y pues nada, Fuad, agradecerle mucho estar acá conectado con nosotros. Un último anuncio para nuestros clientes es pedirles el favor de que diligencien la encuesta de satisfacción de este evento y también recordarles que en la página protección.com/eventos, en la pestaña de memorias van a encontrar la presentación que vimos hoy para que la tengan, digamos, de manera informativa, pero de igual manera estaremos muy atentos a cualquier inquietud que pueda haber. Entonces, Fuad, yo creo que muy valioso el espacio para nuestros clientes principalmente y agradecerle mucho su participación. Bueno, no, a ustedes, Juan Ignacio, a todo el equipo de protección y como siempre a los inversionistas por confiar en nosotros y tener paciencia con esto que, como les digo, creo que va saliendo bien. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego.